Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos oyentes e internautas del Diálogo Nocturno? Bienvenidos a este espacio de noticias al concluir la jornada informativa. Bueno, la noticia que marcó el fin de semana, sin duda, fue el informe a la Nación que diera el presidente Daniel Noboa en la conmemoración del 24 de mayo durante este feriado. ¿Qué fue lo que destacó el presidente en su alocución? Bueno, dijo, entre otras cosas, que se ha logrado disminuir la pobreza en al menos 5 puntos, del 26 al 21%. Lo propio ha dicho que ha sucedido en la pobreza extrema. Allí bajó del 10 al 8%, 2 puntos porcentuales. También ha hablado del incremento en el empleo adecuado, 4 puntos. Hoy está entre el 37.5% y 38%. Y que eso implica que ya nadie quiere migrar. Es decir, que ya no hay gente interesada, según el presidente, en el sueño americano. Más aún cuando las cosas hoy en Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump, no es el mejor escenario para un migrante. A propósito de este tema, vamos a hacer un análisis sobre este y otros anuncios que hizo el presidente, también en materia de coyuntura nacional, política y de cara a las elecciones seccionales. Saludamos a nuestro invitado, Alejandro Calderón. Él es analista político, jurídico y también es máster en Gobierno y Administración Pública. ¿Cómo le va? Bienvenido. Querido Jorge, buenas noches. Un saludo a todas las espectadores que nos acompañan el día de hoy. Gracias a usted, Alejandro. Bueno, en principio es así como afirma el presidente. Ha habido una disminución ostensible de la pobreza en el Ecuador. Él ha dicho que esta cifra no se alcanzaba en los últimos 5 o 6 años, haciendo alusión a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Sí, bueno, los datos siempre tienen que vérseles más disagregados en cuanto a los indicadores, por ejemplo, el indicador de Gini, que nos indica evidentemente los temas de desigualdad, pero la respuesta es bastante clara, es decir, sí ha disminuido la pobreza y también la pobreza extrema, con datos además no solo del INEC, sino de otros organismos como el Banco Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario también ha hecho sus análisis en cuanto a los indicadores sociales, y todos ellos marcan una evidente reducción en los quintiles más bajos que hemos tenido en el Ecuador durante esta época de gestión, lo que evidentemente el reto, uno de los temas más importantes que va a tener el gobierno a través de sus grandes brazos sociales, como son por ejemplo el Ministerio de Inclusión Económica y Social y como no también un sistema conectado en cuanto a la educación con el sector del trabajo, ¿no? Con las empresas, de qué necesitan las empresas para poder seguir generando empleo. Esto es el siguiente reto para poder mantener este trabajo, y una de las cosas más importantes es cómo logramos justamente que esta pobreza que se va reduciendo puede ingresar al empleo formal, puede ingresar al sistema de seguridad social. Son los siguientes pasos que se tienen que ir avanzando, y es justamente una de las rutas que ya ha planteado el gobierno para este periodo. Usted ha tocado un tema sustancial, neurálgico diría yo, y es la generación de empleo. Si bien el presidente ha destacado un aumento de cerca de 4 puntos porcentuales, porque cuando él llegó al poder, esa tasa del empleo adecuado seguramente estaba entre los 33.5 y 34 puntos, y hoy estamos sobre los 37. Es lo que más o menos ha explicado el presidente, un aumento de más de 4 puntos porcentuales. Pero si observamos la población económicamente activa, Alejandro, hablamos de un poco más de 8 millones de trabajadores, con lo cual ese 37.5% solo cubre una pequeña porción de toda esa masa, ¿no?, de gente que está laborando. Y eso significa también que al menos el 60 y pico % no tiene un empleo adecuado, un poco más de 5 millones de personas. ¿Esa es una cuenta pendiente de Daniel Noboa? ¿Cuál es su criterio? Ahora, ese análisis, Jorge, es muy adecuado, muy acertado, justamente porque vemos que es uno de los grandes deberes pendientes del Estado, y esto tiene que ver no únicamente, evidentemente yo recuerdo que decía un gran economista, ¿no? Decía, lo más importante para conseguir el empleo es evidentemente que podamos generar trabajo, que el empresario pueda seguir invirtiendo, que esto sea rentable, que sea factible, y para ello uno de los ejes fundamentales, evidentemente, no es que se estén mezclando las cosas, pero el tema de la seguridad es fundamental para ello, porque hemos
hemos visto que, por ejemplo, muchos locales, muchos restaurantes, muchos negocios se han visto afectados evidentemente por el tema de las vacunas, de las extorsiones, y esto ha espantado no solo la inversión extranjera directa, la inversión grande, por así mencionarlo, sino también el espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Y para ello, el gobierno de hecho ya ha planteado algunos temas, como por ejemplo el tema de la política laboral, es decir, es importante también para que este 60%, 60 y pico por ciento pueda tener un tributo al Estado, un sistema de seguridad social, se hagan reglas que sean justamente más acorde con lo que pasa en nuestra realidad. Por ejemplo, el metro de Quito funciona en un sistema subterráneo, y qué es lo que dice nuestro código de trabajo, por ejemplo, con este tipo de empleos. No es algo que esté regulado, no es algo que esté contemplado, y para ello justamente se comentaba, ¿no?, del trabajo por horas, para poder darle al empresario herramientas más ágiles, más dinámicas, para poder generar empleo adecuado, empleo formal, y eso es uno de los grandes deberes que se requiere justamente como herramientas. Cuando una empresa va a un país determinado, lo primero que se fijan es precisamente en la seguridad jurídica, en la seguridad que va a tener su empresa, y cómo no, en los costos que puede tener los trabajadores. Y para ello, evidentemente, si tiene, por ejemplo, una norma en que a los 3 meses tiene que tener grandes despidos con mucha cuantía, se va a abstener justamente de correr este riesgo, porque el riesgo es grande. Y ahora depende mucho de la dinámica de los tipos de trabajo. Esto en ninguna forma, en ningún país del mundo es visto como una especie de, no sé, como de flexibilización laboral, o como que se le quitan derechos a los trabajadores, no, sino más bien es adaptar a nuestro sistema económico que está creciendo. El Ecuador, por ejemplo, tiene 1,2 millones de turistas que vienen al Ecuador, lo cual es algo eminentemente ridículo y bajo para la realidad nacional que tiene nuestro país, y eso, la única forma de poder cambiarlo es teniendo otro tipo de formación, otro tipo de política laboral. Y este sí es uno de los retos del presidente, que, como vuelvo e insisto, pasa porque tenga éxito en la política de seguridad, pasa que tenga éxito con esta reforma de la ley del tema laboral, y también de que justamente estos créditos que ya se han ido manejando a través del Banco Ecuatoriano, ¿no?, que esto pueda justamente ir enfocado a este crédito emprendedor, a este crédito productivo. A ver, Alejandro, pero en la parte de la seguridad, el presidente destacó que se han decomisado cerca de 300 toneladas en 2 años y medio de gobierno, que han logrado disminuir finalmente en un 13% los homicidios, pero sí, parecería que los eslabones sueltos, perdidos, quizás son tanto las vacunas como los secuestros, porque a pesar de las acciones contundentes y a veces lapidarias del bloque de seguridad, la cooperación internacional de Estados Unidos no se está logrando el objetivo. Usted hace un momento citaba las vacunas, las extorsiones. ¿Qué es lo que estaría faltando entonces desde su óptica si el bloque de seguridad literalmente se está quemando las pestañas en esta lucha anticriminal? Bueno, es evidente que el tema de la seguridad lo que le falta es un complemento de política social. ¿Por qué? Porque evidentemente con los toques de queda, por ejemplo, se requiere adicional a esto que los lugares donde las bandas siguen reclutando a los menores no tengan estas situaciones de precariedad social, y estas personas puedan tener algún lugar al cual ir, por ejemplo, un lugar de acogida, una buena escuela, un buen sistema de salud. Y esto tiene que ver eminentemente con la política de seguridad, es decir, qué estamos haciendo en los barrios más deprimidos de Quito, de Guayaquil, donde han reclutado la mayor cantidad de nuestros jóvenes de estos grupos criminales, que después los han llevado, los han formado, les han dado una familia, como ellos entienden el tema de la familia, para después utilizarlos en todo tipo de acto delictivo. Entonces hay que también recordar, ¿no?, es decir, ver las experiencias cercanas o más parecidas a nuestra realidad, y estos son políticas que no son de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de redes internacionales que manejan mucha economía, incluso más de economía que muchos estados, es decir, los grupos narcotraficantes mexicanos, albaneses, han manejado más presupuestos que muchos países, porque son redes internacionales y que además se mueven por fuera de la ley. Ahora, evidentemente ya ha pasado un tiempo, el país, la ciudadanía ha hecho su sacrificio, como por ejemplo el tema de los toques de queda, de la comprensión de lo que implica. Del IVA también, ¿no? Al 15%. Del IVA, que ha sido muy costoso y muy doloroso para los bolsillos ecuatorianos. Hay que recordar que todavía hoy en día hay muchos ecuatorianos que están viviendo al día, es decir, ellos trabajan para poder comer y así van pasando de día a día. Eso ha sido un esfuerzo que siguen haciendo los ciudadanos ecuatorianos y que tiene que tener ya unos resultados determinados
determinado, es decir, los toques de queda han tenido unos, creo yo que estas cifras no han sido todavía bien comunicadas, pero han tenido unos impactos, por ejemplo, en Pichincha sí entraron a algunos lugares, han decomisado, hacen que los grupos de criminales se muevan de sitio, les incomodan, lo cual ya es efectivo, ya es bueno, pero como bien se menciona, ¿no? El tema de la política de seguridad, y quiero añadir un tema más, es decir, ¿qué hacen los municipios con el tema de la seguridad? Porque hay que reconocer que, por ejemplo, una política de seguridad es que los espacios públicos estén iluminados, que las veredas sean amplias, que todo esté justamente con buenas aceras, con buena iluminación, con presencia también de los agentes de control, y esa es una política muy importante de seguridad que tiene que venir con este complemento y se requiere evidentemente de una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, usted ha hablado del abordaje social, del tejido social, y parecería que allí hay una cuenta pendiente. ¿No ha habido ese trabajo, esa intervención interministerial, intersectorial con salud, educación, deportes, cultura y demás? ¿No ha existido eso? Porque en su momento, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuando se llamaba así, se afirmaba que llegaban brigadas a los sectores populares para hacer este abordaje, pero no se lo está palpando. Sí, lo que pasa es que evidentemente las políticas asistenciales como tal, es decir, a través de lo que se maneja de bienestar social, son medidas momentáneas que no permiten a la gente que salga de la pobreza, son transferencias que realmente pues no tienen un efecto a largo plazo ni a mediano plazo. En este contexto sí es importante decir que los siguientes retos que va a tener el presidente es el tema de la política social como complemento de su plan de seguridad, y para ello se requiere evidentemente también la atracción de inversión extranjera directa que permitan tener justamente un empleo adecuado, es decir, hay algunos proyectos de una de las principales inversiones esperadas para el Ecuador en el tema de la minería, por ejemplo. Entonces, ¿qué debates vamos a tener como sociedad, no? Es decir, es justo que la ciudadanía se cuestione cuáles pueden ser los impactos para el medio ambiente o cuáles son los réditos económicos que vamos a tener como país también. El tema de los subsidios ha sido un logro histórico del presidente, que mencionaron el retiro de los subsidios, lo que evidentemente lamentablemente no se ha complementado con, por ejemplo, un fortalecimiento de nuestro sistema de extracción, porque seguimos importando derivados, lo cual es ridículo, ¿no? Es decir, nos ahorramos con el tema del subsidio para después comprar al exterior y pagamos el mismo precio de combustible que otros países porque nosotros importamos, que no tienen ninguna experiencia de extracción petrolera, lo cual es ridículo que nos pase esto, pero creo yo que se han tomado medidas que nos llevan justamente hacia allá, es decir, nos llevan hacia el camino de primero tener quizás que no se siga sangrando al Estado por una parte, por otra que sí se pueda hacer este tipo de inversión inteligente en los temas justamente de industria, ¿no? Ya no solo de extracción, sino también de un refinamiento, del tema de los derivados, y tienen que ver con una serie de fases, y ahora evidentemente sí, el gobierno tiene sobre su mesa el gran reto de complementar con política social que no son a través de políticas asistenciales, sino a través de la generación del empleo, porque no hay otra cosa que saque a la pobreza a las sociedades que el empleo adecuado a través de empresarios que cumplan con las normas, que respeten los derechos laborales y que también tengan sus réditos económicos, porque eso les va a dar más incentivos para que sigan invirtiendo en nuestro país. Sí, me quería detener en ese análisis muy certero y agudo que usted hacía en torno a la eliminación de los subsidios a los combustibles, mientras las 3 plantas principales de procesamiento de crudo para los derivados, hablo de La Libertad en Santa Elena, hablo de Shushufindi en Sucumbíos y hablo de Esmeraldas en esa misma provincia, no vamos a poder avanzar. Debe haber una inversión agresiva, y esa inversión no se ha ejecutado ni desde el Estado con Petroecuador, y tampoco se ha promovido la inversión extranjera, o al menos será que a nadie le interesa bajo semejantes circunstancias. A esto súmele los conflictos internacionales, porque si no se dispara el precio por el conflicto en la Franja de Gaza, hoy tenemos el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y ya estamos sufriendo los estragos por el alto precio de los combustibles. Sí, lo que se evidencia, Jorge, es de que al presidente, a la actual gestión, quizás le falta un acompañamiento más fuerte desde parte de los ministerios, es decir, desde el punto de vista de gestión pública, porque claro, estamos quizás ahorrando, no sé si estemos ahorrando realmente con el tema de los subsidios de los combustibles, pero ya no lo estamos destinando a ello. ¿A qué lo estamos destinando? Entonces sería ridículo que estemos gastando lo mismo que nos ahorramos y que se pierda este dinero justamente con la importación o con la compra de este tipo de derivados, y además que nos hace muy dependientes
dependientes del sistema del entorno internacional, lo cual es muy grave para nuestro país, que ya está justamente soportando algunos impuestos, como el tema del IVA adicional a esto, pero en todo caso esto sí es una deuda que está teniendo el gobierno. Esperamos que en este periodo lo pueda tomar de la mano en cuanto a a lo más óptimo al logro de la política pública. Es decir, ahora es momento de que ya se centren los recursos, de que justamente los ministerios hagan su trabajo, de que ya no se improvise. Una de las peores cosas que nos está pasando como país es que los gerentes de las empresas públicas no están durando en sus cargos. Entonces es imposible que se puedan mantener políticas de a mediano y a largo plazo, como por ejemplo un sistema de compras públicas, procesos que normalmente pueden tomar de 3 a 6 meses en el mejor de los casos. Cuando se cambia de autoridad en ese camino se pierde todo lo aprendido, todo lo realizado, y ahí sí falta una profesionalización del sector público desde los ámbitos directivos, desde los ámbitos justamente de tomadores de decisiones estratégicos hacia el resto de la pirámide burocrática. Usted es un hombre que viene de la academia, ¿no? Nos comentaba al inicio de esta entrevista que tiene su instituto tecnológico en Comandá, ¿no? Del lado de la provincia de Chimborazo. Y quería un poco destacar lo que sin duda es innegable, ¿no? El aporte del gobierno de Daniel Noboa en estas becas. Cerca de 500,000 de becas se han entregado para la gente interesada en obtener algún título de este grado académico para luego buscar una alternativa de trabajo o al menos emprender, que es lo que toca en muchas ocasiones en el país. Allí Noboa sí ha hecho la tarea. Sí, bueno, es importante mencionar que el futuro del país, del trabajo del país, tiene que ver justamente con la formación técnica y tecnológica. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se ha analizado que en el Plan Nacional de Desarrollo ya no necesitamos más abogados, ya no necesitamos más arquitectos, ya no necesitamos más ingenieros. Lo que el país requiere precisamente es personas que tengan formación en lo que somos buenos haciendo como país. Es decir, somos los mejores con el cacao, somos los mejores con las flores, somos los mejores con el camarón, somos los mejores con muchas otras cosas, por ejemplo los propios sombreros, y no tenemos gente profesional o gente que no ha tenido justamente una certificación de profesionalización al respecto. Simplemente por poner un dato, uno piensa cuando se imagina lo que sucede en países del Oriente, ¿no es cierto? Como Abu Dhabi, Dubái, dicen, bueno, es que ellos tienen mucho petróleo, pero la realidad es que no. Es decir, Dubái, su mayor ingreso tiene que ver con el turismo, y el petróleo se ha convertido en el cuarto mayor ingreso. El primero es el de los primeros ingresos que tienen ellos es por parte del turismo, después del tema de la industria de la aviación también, porque tienen de los más grandes aeropuertos que se han constituido justamente como puente de conexión para todo el mundo, y el Ecuador tiene que aprender de estas vías para poder llegar a un desarrollo sostenido. Y en este caso yo siempre comento algo que he aprendido en este camino, y es que, por ejemplo, en los temas de inseminación de animales, un inseminador gana $4,000 por inseminación, y eso tiene que ver con un tecnólogo que sepa de temas agropecuarios. De la misma forma como tecnificamos el tema del cacao, y de hecho el empleador dice, necesito gente especialista en temas de inteligencia artificial, necesito gente especialista en habilidades y competencias. De hecho, en Alemania ya se han derivado justamente el tema técnico y tecnológico, y está claro que la gestión actual ha evidenciado que hay que fortalecer este tema, porque además permite un acceso a la educación de una manera más justa. Es decir, en el Ecuador se ha convertido muy complicado el acceso a la educación. Estamos hablando de que en el mejor de los casos un semestre cueste $1,200, $1,300. Es imposible de acceder para una familia media. La gente se endeuda para después llegar a un mercado laboral donde el empresario no está pidiendo más abogados, más analistas o más economistas, sino que está pidiendo gente con formación técnica y tecnológica, y hacia allá es donde tenemos que ir, es decir, a dar respuesta a las necesidades del mercado. Y así es como también se tiene que trabajar en el ámbito turístico, de la seguridad, de la aviación, de la agricultura, porque esto va a permitir que además la gente tiene que romper el estigma de que el hecho de no ser licenciado, no ser ingeniero, va a hacer que ganen menos dinero. No, es decir, eso al mercado le importa muy poco. Al mercado lo que le interesa es cuánto dinero me haces ganar, y hoy el Ecuador está ganando dinero a través de ¿qué? Del cacao, del plátano, del camarón, y como no, también de los temas logísticos. Hay que recordar que Quito se convirtió en el cuarto aeropuerto con más tráfico de carga de todo el continente, lo cual nos da una pista de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Para concluir, Alejandro, y sin duda también el anuncio de la ejecución de la tan anhelada y esperada obra del quinto puente, el Puente del Sur,
que va a unir el puerto marítimo de Guayaquil con toda la zona comercial que se traslada por Durán y otros cantones hasta llegar al punto de Puerto Inca, que es la zona que luego se conecta ya con la provincia de El Oro. Eso también va a apuntalar la generación de empleo, aparte que disminuye los tiempos de los traslados, que hoy toma un poco más de 2 horas o 2 horas y media, según lo que ha dicho el ministro Luque, y eso bajaría a tan solo 45 minutos. Sí, es una obra de infraestructura fundamental, no solo para el país, sino para la región. Es decir, hay que recordar que Guayaquil es una ciudad importante no solo para el Ecuador, sino de conexión también para el continente. Es uno de los puertos con mucho desarrollo, no solo en el tema de tránsito, no solo sino también en el tema inmobiliario. Se están haciendo cosas muy interesantes y esto evidentemente atrae. Es decir, siempre que hay una inversión pública se atrae justamente todo lo que viene después. Por ejemplo, especialistas en gestión y planificación de rutas, temas de logística. La gente nos va a mirar con mejores ojos porque va a ser una salida más inteligente de nuestros productos, va a ser más fácil poder realizarlo, y eso es sin duda una gran noticia, no solo para Guayaquil sino para el país entero, poder contar con este quinto puente, porque los más beneficiados va a ser el transporte de los productos y una conexión más inteligente de la sierra justamente también con el país. Hay que recordar que justamente Guayaquil es nuestra cara, no es nuestra cara visible como ecuatorianos en cuanto al comercio exterior, y eso evidentemente va a ser muy importante y es una buena noticia. Estamos seguros que también esa es una vía, ¿no? Es decir, no solo la inversión privada, sino la inversión que tiene que hacer el Estado en infraestructura para que el sector privado pueda hacer su trabajo. Bien, agradecemos la comparecencia de Alejandro Calderón, analista político jurídico, también es máster en gobierno y administración pública. Hemos hecho el inventario de este informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, pero que en la práctica también demanda un análisis de estos 2 años y medio de gobierno. ¿Qué viene más adelante? Bueno, según el presidente, más obra pública para generar nuevas plazas de trabajo y también, de alguna forma, ir saldando algunas cuentas pendientes en grandes obras como la que estábamos señalando, que es la del quinto puente. Alejandro, un gusto. Un gusto, querido Jorge. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Un fuerte abrazo para todos los oyentes e internautas del Diálogo Nocturno. Estaremos en contacto mañana a la misma hora. Descansen. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.